Buenas tardes, David. Bienvenido a Concreto, nuestro video podcast. Nada, darte sobre todo las gracias y la bienvenida desde aquí, desde Lugo. Eres nuestro primer participante en cómo poder aportar valor a las empresas desde áreas distintas a las que nosotros controlamos desde Creto. Y nada, muchas gracias. Pues nada, es un auténtico placer estar aquí hoy contigo y un honor, ¿no? Ser el primero en tu video podcast. O sea que encantadísimo y muy halagado. Así que cuando quieras empezamos con lo que quieras. Perfecto. Además, bueno, nuestro video podcast es algo a lo que, por eso viene lo de concreto, vamos a ir muy al grano, ¿no? De lo que realmente, pues, cada uno de los expertos nos podéis ayudar en cómo poder aportar valor a cada uno de nuestros clientes. Y empezamos contigo en algo en lo que además yo estoy, bueno, profundamente convencido, que es que todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional y el bienestar laboral, ¿no? O Ujú. sea que, bueno, creo que es un punto de partida desde el cual es muy necesario. Sí, efectivamente. O sea, está muy en boga ahora, ¿no? El término de inteligencia emocional y parece como que incluso leí hace poco que en un último estudio de cuáles son las soft skills más demandadas, la inteligencia emocional está entre las cinco primeras, ¿no? Mm. Eh, Queda muy bien hablar de inteligencia emocional, pero más allá del concepto de inteligencia emocional, que es un concepto relativamente mm, nuevo, ¿no? Porque Ujú. tan solo tiene 25 años de edad, ¿no? Lo que es el concepto en sí, la inteligencia emocional. Más allá de eso, es lo que tú dices, ¿no? Es tratar de aplicarlo al día a día en las empresas y ver cómo eso realmente genera un retorno económico considerable, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, bueno, a nosotros nos parecía una idea extraordinaria empezar contigo porque puedo decirte que ya antes de la pandemia, uno de los principales problemas que nos encontramos en nuestro entorno, en nuestras empresas y en nuestros clientes bueno, son dos, ¿no? Por un lado es poder tener talento y encontrar talento, y por otro lado es poder retener ese talento dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, yo que soy un profundo eh, confeso a que el bienestar y la cohesión dentro de un grupo y un equipo de trabajo es el fruto para que esa empresa tenga éxito y sobre todo tenga un camino a largo plazo. O sea, ya lo decía el dicho de que para caminar rápido vete solo, pero para caminar lejos vete acompañado, ¿no? Entonces, bueno, Así es. creo que es algo que es fundamental en lo que las empresas deberíamos todas de empezar a invertir, ¿no? En nuestro futuro, Sí, que es nuestra gente. sí, porque además es eso, ¿no? Precisamente la inversión en inteligencia emocional, en desarrollar esas competencias de inteligencia emocional, lo que va a favorecer precisamente es esa gestión más humana, ¿vale? Es decir, la inteligencia emocional son una serie de características, una serie de habilidades o de competencias que ayudan a las personas a, primero, a gestionar adecuadamente sus propias emociones, pero además a entender las emociones de los demás. Mm. Entonces, eso hace que la resolución de conflictos, la gestión de los equipos de trabajo, la negociación, las reuniones, la gestión de las reuniones, la gestión del tiempo sea mucho más rápida, más eficaz, ¿no? Al Ujú. final, los equipos con una alta inteligencia emocional son equipos mucho más con un rendimiento mucho más alto y con una capacidad incluso de, ante una situación cambiante, ante un escenario cambiante, son capaces de reaccionar mucho más rápidamente y de manera más eficaz, ¿no? Que es un poco la idea. ¿Cómo de una forma más o menos estandarizada podemos detectar esas necesidades a nivel de inteligencia emocional y sobre qué teclas tenemos que tocar para conseguir que esa inteligencia emocional y sobre todo esa cohesión y esa conciliación
pueda redundar en un buen entorno tanto de trabajo en equipo como posteriormente te preguntaré para poder obtener resultados, ¿no? A nivel empresarial. Ujú. Bueno, precisamente hay varios puntos, ¿no? Hay varias figuras clave, ¿no? Las primeras figuras sobre las que hay que trabajar son sobre los líderes, fundamentalmente. Un buen líder es aquel que es capaz de absorber la incertidumbre. Por lo tanto, esa absorción de incertidumbre se basa fundamentalmente en un estado emocional equilibrado. Por lo tanto, son los primeros que deben desarrollar una buena inteligencia emocional o tener una inteligencia emocional alta, ¿no? Aparte de eso, la organización como tal, el desarrollo de la organización debe fomentar esa inteligencia emocional. Debe realizarse a través de una serie de procesos de, por ejemplo, de coaching hacia los eh, cargos intermedios o incluso los cargos altos de cada empresa a través de el fomento de trabajos que generen ese desarrollo de las habilidades y de las competencias en inteligencia emocional. Primero de todo cuando entramos en una organización es realizar una serie de test y una serie de cuestionarios que nos ayudan a saber cuál es el nivel de inteligencia emocional. Aunque básicamente hay una serie de síntomas que determinan cuando una empresa tiene un buen nivel de inteligencia emocional y cuando no lo tiene, como es los conflictos, como es las situaciones de reinos de taifas que llamamos. Por ejemplo, es muy típico y hay en varias organizaciones en las que ya hemos trabajado, en las que eh, aunque la empresa está trabajando hacia la consecución de una serie de objetivos y entre esos objetivos es que cada uno tenga más clientes, dos secciones de la misma empresa compiten por conseguir el mismo cliente. Eso no ayuda a la empresa, porque ambos están compitiendo por conseguir el mismo cliente, porque están consiguiendo o están queriendo coger parte de esa tajada de la tarta, ¿no? Pero eso en realidad a la empresa no le está ayudando, porque el cliente es el mismo. Le, Claro. le importa poco que lo consiga la sección uno que la sección 2, ¿no? Sin embargo, se fomenta tal la competencia entre las propias secciones que no ayudan al desarrollo adecuado de la empresa. Eso es algo muy típico y es un síntoma muy claro de que no existe un buen nivel de inteligencia emocional. Ujú. Eso es lo que primero asumimos y a partir de ahí realizamos una serie de trabajos, entre ellos talleres de inteligencia emocional, donde las personas empiezan a entender qué es eso de la inteligencia emocional de forma práctica, no de forma teórica, sino realmente cómo lo puede llevar a su día a día y a partir de ahí un seguimiento con una serie de procesos de coaching que ayudan a las personas a coger hábitos y esos hábitos a convertirlos en una cultura organizacional de la Ujú. empresa, que es realmente lo importante, Claro. que se mezcle con la propia cultura de la empresa, porque si no al final es un cambio que con el tiempo se diluye, ¿no? No Claro. sirve. Te hablo de agricultura, ganadería, pesca, sector forestal, eh, hostelería, en el sector servicios. Son sectores en los que en la mayor parte de los trabajos se nutren de personal no cualificado, ¿no? Ujú. Además de personal no cualificado, te estoy hablando de tipos de trabajo en los cuales es difícil a lo mejor poder llegar a un nivel de conciliación óptimo en cuanto a horario laboral, días de descanso, jornadas laborales. Entonces, aquí viene una de mis inquietudes, es en que, claro, yo entiendo que puede ser muy sencillo en una empresa a lo mejor como, no, como puede ser Creto, en la que pues sí que podemos llegar a llevar a cabo pautas para una buena conciliación laboral o para una buena cálculo de rentabilidades de nóminas en función de la rentabilidad del trabajador, pero cómo en empresas en las que muy asociadas al sector primario o muy asociadas a una inflexibilidad laboral, podemos dar pasos en cuanto a inteligencia emocional y optimización de equipos humanos. Bien, la conciliación familiar es, perdón, o la conciliación en general
tiene que ver con un ámbito muy, muy concreto que no tiene que ver directamente con la inteligencia emocional. Y me explico. Sí tiene que ver, porque por supuesto es algo importante esa conciliación en el sentido de la comunicación, la conexión y demás, pero a nivel de inteligencia emocional, lo más importante es cómo el individuo gestiona lo que le rodea, Ujú, cómo gestiona las emociones que le superan en un momento determinado, cómo es capaz de gestionar su propio estrés, cómo es capaz de gestionar un momento de ansiedad, cómo es capaz de gestionar ese conocido síndrome del burnout, ¿no? El quemarse, ¿no? El llevar mucho tiempo ujú, trabajando siempre lo mismo y cómo se trata de darle la vuelta a esos sistemas y ser capaces de entender cómo podemos trabajar con esos trabajadores para que puedan variar su estado emocional, que aprendan y que entiendan que aunque las emociones son las que son y el sistema es el que es, ellos pueden decidir cómo actuar sobre ese sistema y cómo tomarse esas, esas adversidades, ¿no? O sea, hay muchas formas de actuar frente a una situación y es cómo somos capaces de actuar desde una emoción o desde otra o desde una emoción más neutra, ¿no? Entonces, es ahí donde hay que trabajar y es ahí ujú. donde tenemos que trabajar. Ahí la forma de trabajar es una forma más personal, más en cursos o talleres formativos que les ayuden a saber gestionar sus emociones. Por desgracia, ni en el colegio ni en la vida nos han enseñado a cómo gestionar las emociones. Ni siquiera nos han enseñado a identificar las emociones y mucho menos a aceptarlas o a ser capaces de canalizarlas, ¿no? Entonces, estos cursos pueden ser tan básicos como eso o tan amplios como queramos, porque además eh, la implantación de la inteligencia emocional no es algo que se hace una vez y ya está, ¿no? Sino que es un proceso de Continuo. mejora continua, es decir, empieza por la base y a partir de ahí vamos evolucionando. No solo ahí, sino incluso en el propio desarrollo de lo que hablábamos antes, del talento, ¿no? Es decir, cuando tú tienes a personas que realmente aportan valor a la empresa, que son las que pueden mover y que pueden ayudarte en esa empresa, se trata precisamente de con con este desarrollo de la inteligencia emocional, favorecer que esas personas se encuentren a gusto donde están, que sean ellas precisamente las que no quieran irse de ahí, ¿no? Ujú. Es un poco la idea. Y a partir de ahí, trabajar en eso. Concretamente te puedo poner el ejemplo de una empresa muy común que podemos tener aquí en nuestro entorno, que son empresas que tienen pues, menos de 20 trabajadores, que se dedican, por ejemplo, a, bueno, nosotros que tenemos bastante vinculación con el sector forestal concretamente, ¿no? Y Ujú, en concreto con la explotación forestal y con la primera transformación. ujú. Entonces, ¿cómo cualquier CEO de cualquier empresa, cualquier directivo de cualquier empresa, puede ayudar a un trabajador que está 10 horas al día, bueno, 10 horas no, pero 8 horas al día o 10 horas al día, sí, porque para el mediodía para comer, eh, manejando una motosierra o sentado en una procesadora talando árboles o montado en un autocargador sacando madera del monte o simplemente en una línea de producción, Ujú. en un centro de primera transformación. Eh, ¿qué le podríamos decir a cualquier directivo de esta empresa? Pues lo primero, fundamentalmente, supongo que esa empresa tendrá equipos de trabajo. Es decir, habrá un trabajador raso, digamos, no lo sé. Si estamos hablando de una empresa forestal, pues supongo que será un peón o un oficial, ¿no? Y a partir de ahí habrá, supongo, que un encargado y demás historias. Bueno, pues lo primero es trabajar sobre los encargados y cómo gestionan el trabajo con respecto a los oficiales, a los jardineros y cómo gestionan el trabajo hacia arriba, hacia los técnicos o hacia el trabajador, o sea, perdón, hacia el directivo correspondiente o hacia el CEO, porque a veces, como tú bien has dicho, son empresas tan pequeñas
que el CEO es prácticamente todo, Claro, incluso a lo todo. mejor es el propio encargado, ¿no? Ujú, de esa cuadrilla de trabajo, ¿vale? Pues ahí es donde hay que trabajar, porque hay que trabajar sobre ese líder entendiéndolo como un líder que es el que da ejemplo, ujú, no el que manda, sino el que da ejemplo. El líder es alguien que está al servicio de los demás y no al revés. No los demás están al servicio del líder. Eso es fundamental. Y a partir de ahí, trabajar desde ahí. Y trabajar la inteligencia emocional de esa persona, ver cómo está, qué niveles tiene, cuál es su empatía, cuál es su asertividad, cuál es su capacidad de gestión de conflictos y a partir de ahí trabajar en el día a día, en su día a día, simplemente con sus 4 o 5 trabajadores y ver cómo le va en su día a día a partir de una simplemente clasificación inicial de sus trabajadores. ¿Qué puede hacer por cada uno de ellos? ¿Qué necesita cada uno de ellos? ¿Cuáles son sus necesidades y cuáles son sus deseos? Y a partir de ahí, trabajar ujú. en la gestión del equipo. Bien, Esa sería la forma de trabajar bien. en una empresa chiquitita, ¿no? Ujú. ¿Qué datos manejamos actualmente a día de hoy en cuanto a términos de inteligencia emocional, rentabilidades, casos de éxito? Porque después siempre va a venir la dolorosa, ¿no? Que es que te voy a preguntar cómo yo le puedo decir a mi cliente que eso lo podemos cuantificar a nivel económico, ¿no? Ujú. Pues mira, es una pregunta muy interesante, porque según un estudio de este mismo año sobre Ujú, inteligencia emocional en las organizaciones, nos arroja un dato muy interesante y es que las organizaciones con una inteligencia emocional alta supone una diferencia de en torno al 20% en la productividad frente a otra empresa que no tenga esa inteligencia emocional alta. ¿Vale? ¿Eso en qué se refleja, ¿no? Eso se refleja en datos muy interesantes y es que el retorno económico de la empresa cuando invierte en inteligencia emocional está en torno al 2,3 al 4,2% económicamente hablando. Con ujú, lo cual, estamos hablando de un porcentaje bastante interesante, ¿no? ujú. ¿Qué métodos podrías decirnos que para poder utilizar y medir el retorno, ya no solo a nivel económico en la empresa, sino también el retorno a nivel de conciliación y de calidad de vida dentro de la organización? Bueno, lo primero, como ya te comenté antes, hay una serie de tests que se hacen al principio y esos mismos tests se hacen después y Ujú, se ve claramente los porcentajes de crecimiento de las personas, el nivel de felicidad de las propias personas, ¿vale? Es uno de los niveles que se miden. Otro de los niveles que se miden es la salud mental, ujú, ¿vale? Por lo tanto, con esos datos, automáticamente yo te puedo decir, pues mira, se ha generado en esta empresa este crecimiento a partir de estas medidas que hemos desarrollado. Por ujú, suerte, existen una serie de KPIs ujú, conocidísimos que miden precisamente el nivel de implantación y el nivel de éxito de esta inteligencia emocional en la organización. Es fácil, es muy bien. bastante sencillo. Son una serie de procedimientos y que simplemente hay que ir midiendo y ya está, ¿no? Son una serie de indicadores que son sencillos. Se miden antes del inicio del procedimiento y De una acuerdo. vez que finaliza la primera fase o la segunda fase, dependiendo ya un poco de la empresa y de sus posibilidades y de su estudio bueno, hay muchas variables ahí, pero podemos ir anualmente, semestralmente, midiendo ese crecimiento de la inteligencia emocional y de los beneficios que genera tanto a nivel organizativo en el cuadro correspondiente económico, como a nivel de salud y bienestar de los trabajadores Ujú. que han sido eh, implicados en este proceso. Vamos a intentar caminar para que todo nuestro entorno se involucre, sobre todo en la mejora de la calidad de vida de sus organizaciones y que crean y que confíen en que solamente por ahí pasa
que el futuro a nivel económico también redunde en una mejora para todos, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, Muchas gracias por vuestra invitación y por este ratito de charla muy interesante. Y nada, para aquí estoy. Y como bien dices, no es un camino, es el camino exacto, sí, para desarrollar las empresas. exactamente. Bueno, David, pues nada, una vez más, muchísimas gracias. Un placer de tenerte con nosotros este tiempo y nada más. Nos veremos en otro video podcast. Muy bien, un Vale. saludo.